clase, como siempre las doy todas las clases. Por favor, mantener su micrófono apagado para poder mantener el orden en la sala. Ya saben que yo siempre les dejo ejercicios, les traigo ejercicios prácticos para que ustedes puedan realizar, pero solo vamos a poder hacerlo correctamente si nos mantenemos en orden, ¿ok? Ahora, si ustedes tienen alguna duda, consulta, pregunta sobre el tema, lo pueden dejar en el chat, yo los leo y estamos resolviendo todas las dudas aquí, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla para poder empezar con la sesión de hoy. A ver. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, correcto. Ya se puede ver. Listo. Muchas gracias por la confirmación. Como les dije, estamos en la clase número 4. Uy, denme un minuto. Estamos en la clase número 4 del curso de inglés nivel intermedio B1. ¿Ok? El tema de hoy no va a ser saludos y despedidas, como dice ahí. No se preocupen. El tema de hoy, el tema de hoy va a ser past perfect. ¿Ok? El tema de hoy va a ser past perfect. Vamos a tocar past perfect. ¿Recuerdan la clase que hicimos present perfect? ¿Tiene algo de similar? Va por ahí, pero en pasado, ¿ok? Ahorita lo explicamos mejor, no se me preocupen. Comenzamos con el past perfect. Past perfect. Usamos el past perfect para hablar sobre acciones pasadas anteriores a otra acción en el pasado. ¿Qué me está diciendo? Ahorita se los explico. Hay una acción que se realizó en el pasado, pero antes de esa acción hay otra. De esa hablamos en el past perfect. Si todavía no me entienden, no se preocupen que más adelante en los usos se lo explico mejor. ¿Ok? Ahorita vamos a ver la estructura. Estructura del past perfect. Se forma con el pasado del verbo to have, el verbo have. Y el pasado del verbo have vendría a ser had. ¿Ok? Recuerdan que en el present perfect usábamos has, have. Ok. En este vamos a usar el pasado de ese verbo. Vamos a usar had. ¿Ok? Had. Vamos a resaltarlo aquí para que ustedes sepan que vamos a usar este verbo. Had. Had. ¿Ok? Seguido del pasado participio del verbo principal. Ahí tiene otra similitud con el present perfect. Vamos a usar el pasado participio. ¿Ok? Acá sí no se tienen que preocupar de cuál pronombre lleva has y cuál lleva have, porque acá todos llevan had. Todos. I, you, we, they, he, she, it. Todos llevan had. ¿Ok? Entonces la estructura estaría quedando de esta manera. Tenemos el subject. Por aquí pueden ver el subject. I, el auxiliary verb, que en este caso es el past perfect, had, ¿ok? Auxiliary verb, had. Tenemos el main verb, el verbo principal, que va a estar y siempre tiene que estar en pasado participio, ¿ok? ¿Recuerdan la listita también que les di? La lista de verbos que les hice llegar. Okay. Tienen que tener a la mano esa lista de verbos porque hoy día la vamos a usar en toda la clase, ¿ok? Entonces, tenemos subject, I, auxiliary verb, had, y el main verb,
que sería saved. ¿Ok? I had saved. I had saved. ¿Ok? Entonces, cuando usamos el past perfect, recuerdan que le dije que había una oración en pasado y una oración que sucedió antes de esa, que también está en pasado, pues, ¿no? Sería, I had saved the file before the computer turned off. Before the computer turned off, ¿ok? ¿Cuál es la oración en pasado? Acá, la oración en pasado simple. La oración en pasado simple es the computer turned off. The computer turned off. Porque acá pueden ver que turned off es un verbo en pasado. Pasado simple. Entonces, the computer turned off vendría a ser nuestra oración en pasado simple. ¿Y qué pasó antes de esa oración en pasado? Ahí está el past perfect. The computer turned off. ¿Y qué pasó antes de que la computadora se apagara? I had saved the file before the computer turned off. Yo había guardado el archivo antes que la computadora se apagara. ¿Se entiende? O está un poquito complicadito. Ustedes me dicen. Discúlpeme, una consulta. O sea, es la acción pasada de lo que pasó antes de que ocurriera lo otro, ¿verdad? O sea, una acción Es pasada antes del otro. exacto. Es un poquito confuso, pero Ajá. es una Sí acción se entiende. antes a la Ujú, acción pasada. ujú. Listo, listo. Una Listo. acción antes a una acción que ocurrió en el pasado. ¿Ok? The computer turned off. Nosotros podemos decir el computador se apagó. Pero queremos hablar de algo que pasó antes de que el computador se apagara. Entonces yo digo, yo había guardado el archivo antes que el computador se apagara. ¿Entienden? Es una acción anterior aún en el pasado. ¿Alguien tiene alguna dudita, alguna pregunta? ¿Nadie? Entonces had se puede utilizar tanto, o se puede escribir to have o had, cualquiera de los dos, ¿verdad? No, ¿No? no. El verbo solo se utiliza como had. Ah, ok, ok. Ah, Y ok. lo que pasa es que dice, aquí pueden ver que dice to Ujú. have, porque es un verbo auxiliar. No estamos usando el verbo como tal de tener, sino es Ah, un ya. verbo auxiliar. Recuerdan que cuando hicimos el present perfect les Ujú, dije que have o has no tenía significado. ujú. Acá pasa igual. El verbo had no tiene significado, solo es un auxiliar. Se utiliza como auxiliar. En los verbos auxiliares tenemos el do, tenemos el have, tenemos el verbo to be, ¿ok? Esos son nuestros verbos auxiliares en el inglés. En Mm, este caso vamos a usar el verbo auxiliar to have, mm, pero en pasado. Exacto. En pasado, que es el verbo had, se utiliza para todos los pronombres. En presente, nosotros teníamos que escoger. Con algunos usábamos has y con algunos usábamos have. ¿Lo recuerdan? Pero aquí, en pasado, todos los pronombres utilizan el solo had. ¿Ok? Todos los pronombres had. No, no se me vayan a confundir. No se utiliza el verbo to had. Solo se utiliza had. Ujú. Hay oraciones que tendrían had, porque had como auxiliar y had como pasado participio, past participle, ¿ok? Sí, por ahí van a ver una que otra oración que tiene had, y es válido, está bien. Ok, vamos a pasar a los usos, y si en los usos se les ocurre o tienen alguna otra consulta, me la dicen, ¿sí? Past perfect. ¿Para qué usamos el past perfect?
como se los adelanté en la diapositiva anterior, para expresar acciones que se iniciaron en el pasado y continuaron hasta cierto momento también del pasado. Por ejemplo, Luke had practiced the routine before the midnight show started. Okay? Luke had practiced the routine before the midnight show started. Luke había practicado la rutina antes que el espectáculo de medianoche empezara. El espectáculo de medianoche ya pasó. El espectáculo de medianoche ya empezó. Esa es nuestra oración en pasado. Pero antes de que empezara, Luke ya había practicado la rutina. ¿Entienden mejor? Es algo que pasó antes de otra acción en pasado. Ahora, también nos sirve para indicar el momento específico en que un hecho o una acción haya ocurrido en el pasado. ¿Entienden? Aquí ya estamos hablando también de una acción en específico. I had woken up the kids at 7 a.m. before I went to work. I had woken up the kids at 7 a.m. before I went to work. Había despertado a los niños a las 7 a.m. antes de ir a trabajar. Había despertado a los niños a las 7 a.m. antes de ir a trabajar. De repente yo le estoy contando eso a mi jefe en el trabajo, son las 12 del mediodía y le estoy contando. Antes de venir a trabajar, yo había despertado a mis hijos a las 7 a.m. ¿Se entiende? Es una acción que se realizó antes de otra que también está en el pasado. Pero esto ya es un momento exacto, un momento preciso. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta con respecto al past perfect, a los usos del past perfect, a la estructura tal vez del past perfect, cómo debo usarlo? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok, no hay problema. Entonces, como para recapitular, el past perfect siempre va a estar antes para que sea fácil identificarlo y sea fácil encontrarlo. El past perfect siempre va a estar antes que una oración en pasado simple. ¿Ok? Siempre va a estar antes. No me refiero a que va a estar específicamente adelante, porque puede estar también atrás, puede estar acá la past simple y acá es past perfect o viceversa. Me refiero a que la acción que se hizo con el past perfect siempre va a ser algo que pasó antes que la acción que vemos en el pasado simple. ¿Ok? ¿Se entendió? Por ahí veo manitos que me dicen que sí, pero si alguien no entendió, me lo puede decir sin problemas. Ok, no entendieron. No hay problema. Se vuelve a explicar. Sí, lo puedo repetir. No se preocupe. Pasado perfecto. Past perfect. Para aprender el past perfect, tenemos que entender que es una acción o un hecho que pasó, uno, en el pasado, vale la redundancia, pero antes de otra acción en el pasado. O sea, si lo vemos como una línea de tiempo, vamos a imaginar aquí una línea de tiempo, ¿sí? Disculpen mi línea, un poquito chueca, pero imaginemos que esto, aquí, hay pasado. Pasado, y de aquí
Para aquí está el presente. Ok. Para aquí a la izquierda tenemos el pasado y aquí tenemos el presente. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos en pasado simple, hablamos de una acción que ocurrió, valga la redundancia, en pasado, ¿verdad? Aquí. Aquí está el pasado simple. ¿Ok? Aquí está el pasado simple. Pasado simple, una acción que ocurrió en el pasado. Hasta ahí estamos todos claros. Quiero que me pongan manitos abajo si no están claras. ¿No? Pasado simple, una acción que ocurrió en el pasado. Ok, hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿dónde está el pasado perfecto? El pasado perfecto está aquí, aquí. Aquí está el pasado perfecto. Pepe, es una acción en pasado que ocurrió antes de otra en el pasado. ¿Se entiende? Acá hay una acción en pasado y acá hay una antes. Esta acción antes, ese es el pasado perfecto. Exacto, Aldore. Es el pasado del pasado. ¿Ahora se entiende mejor? Esto es el past perfect. El pasado del pasado. Sí, es que en realidad las dos acciones ya pasaron, pero una pasó antes que la otra. O sea, las dos acciones ya están en el pasado, ya pasaron, pero el past perfect pasó antes. ¿Ok? Ahí se entiende mejor o todavía estamos ahí con las dudas. Por ejemplo, sí, exacto. Un ejemplo, no te preocupes, Carol. Luke had practiced the routine. Luke had practiced the routine before the midnight show started. ¿Ok? Before the midnight show started. Luke había practicado la rutina antes que el espectáculo de medianoche empezara. Ahora, el espectáculo de medianoche lo podríamos encontrar aquí. El espectáculo de medianoche empezó, es el pasado, ¿ok? El espectáculo de medianoche empezó, pasado. Pero antes de eso, Luke había practicado la rutina. O sea, antes de este pasado, había otro pasado y está aquí. Aquí está Luke practicando la rutina. Siempre debe estar en pasado. Pero debe estar el verbo pasado, es decir, la oración no puede terminar en midnight. Mm, no, no puede terminar en midnight porque no se entendería. Before the midnight, antes de la medianoche. Mm, no, porque estás hablando midnight, no está solo. Midnight show es como un verbo junto. Midnight show, el show de medianoche. No es lo mismo que decir un acto hecho en el pasado y de ahí se interrumpió con otra acción en el pasado. Es que no necesariamente se interrumpen. O sea, no necesariamente una acción interrumpe a la otra. Puede que una acción interrumpa a la otra, pero también podemos hablar de una acción que ocurrió antes de la otra. El pasado del pasado, exacto. Ajá, exacto, Jairo. No necesariamente tiene que interrumpirla para que sea el pasado del pasado. O sea, para entrar más en contexto, podríamos decir que el show de medianoche fue miércoles, ¿ok? El show de medianoche fue miércoles. Estamos hablando del miércoles. Y Luke ensayó el lunes. El miércoles es pasado, pero el lunes es pasado del pasado.
No sé si se entienda mejor. ¿Sí entendieron? Así. O vamos con una fecha actual. Hoy día lunes, ¿ok? Hoy día lunes yo estoy conversando con una amiga y le digo que el show del sábado estuvo estupendo, ¿no? El show del sábado estuvo estupendo. Pero el Luke que participó en el show del sábado ensayó el viernes para el show, ¿entienden? El viernes. El viernes está antes que el sábado. Luke ensayó el viernes y el show se dio el sábado. ¿Ahora sí se entiende mejor? Sí. Ok, perfecto, perfecto. Es una acción que ha sucedido antes de otra acción que también está en pasado. El show fue el sábado y Luke ensayó el viernes o el jueves o el miércoles, pero antes. Siempre debe ir before. No, no siempre va a ir before. A veces puede ir just. Cuando va just, sí podríamos hablar de un hecho que interrumpe al otro, pero sigue siendo pasado. Justo como lo dijo nuestra compañera. Por ahí hay una compañera que... No la encuentro, disculpen, pero por ahí hubo una compañera que dijo un hecho que interrumpe al otro con la palabrita just en lugar de before, podríamos, podríamos reemplazarlo. Pero en los ejercicios lo vamos a ver, no se preocupen. Igual si en los ejercicios surge alguna duda, usted siempre had, siempre had. El past participle va siempre con had. Como pueden ver en la estructura de la oración, subject puede ser he, she, it. Had, siempre. He, she, it, you, we, they, had. Always had. Had and the verb in past participle. ¿Ok? Had plus the verb past participle. Por favor, creo que por ahí hay alguien que tiene su micro prendido. No sé si lo puedo apagar, le agradecería mucho. Ok, continuamos. Siempre had side, siempre. Entonces, ¿se entiende qué es? Past perfect es lo que sucedió antes de un simple past. Así lo podríamos ver. Past perfect sucedió antes que un simple past. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? De repente por ahí no hay algo que les queda claro. Todavía están ahí luchándola. Pues no se preocupen que la van a agarrar más rápido en los ejercicios cuando practiquemos. He traído bastantes ejercicios como para practicar este tiempo. ¿Ok? Entonces, todo bien, podemos pasar a los ejercicios, no hay problema. ¿Pasamos a los ejercicios? Listo. Ejercicios. Let's practice. Let's practice. Okay. When she went to bed, she remembered that she off the lights. Acá es lights. Se cortó ahí, pero es lights. Luces. When she went to bed, she remembered that she the lights. Casi Jairo, pero no es. Tienen que usar los verbos que están aquí. Las opciones que les doy aquí abajito. Las opciones que les doy ahí abajito, esas pueden usar. A ver si alguien lo responde. Ajá, correcto, Jairo. Cuando se fue a la cama, recordó que ella
no había bajado la luz o apagado la luz en todo caso, ¿no? Entonces acá sería hadn't, hadn't switched, hadn't switched the light. Ujú, correcto. Uy, no se ve nada, ¿no? Chiquitísimo. Vamos a hacerlo más grande. Ahí ya se ve bien. Correcto. When she went to bed, she remembered that she hadn't switched off the light. Hadn't switched. ¿Ok? Cuando ella se fue a la cama, recordó o ella recordó que no había apagado la luz. ¿Ok? Acá, Miss, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que le dije que el past perfect puede estar al inicio de la oración o al final? Acá tienes un verbo que te indica tiempo. ¿Cuándo? When, ¿cuándo? Cuando ella se fue a la cama, went es el pasado simple del verbo go. Entonces, cuando ella se fue a la cama, cuando ella se fue a la cama, pasado simple, ella recordó, también tenemos remembered, que es el verbo en pasado simple, ella recordó que no había had switched off, no había apagado las luces. ¿Se entiende o todavía no? Okay, number 2. She felt tired. She felt tired because she está un poquito más fácil. Sí, correcto. ¿Sería cuál qué? Sí, sería had walked. Walked. Recuerden. Had walked. ¿Ok? Cuando termina en ed, no decimos la ed. Had, perdón, had walked a lot that day. She felt tired. She felt tired. Se sintió cansada porque había caminado mucho ese día. ¿Qué pasó primero? Ella caminó mucho. ¿Y qué pasó después? Se sintió cansada. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tenemos hasta el momento had walked, tenemos hadn't switched, para que no se confunda. Number 3. She went for a holiday. She went for a holiday after she the exams. Por ahí vi que una me respondió bien. Les voy a dejar muy bien. Otra más. Perfecto. Ujú, correcto. Es had passed. Had passed. ¿Ok? Had, no se escribe. Had passed. Had passed. ¿Ok? Muy bien, Cristian Cueva. Had passed. She went for a holiday after she had passed the exams. ¿Ok? She went for a holiday after she had passed the exams. Se fue de vacaciones después de que pasara los exámenes. Ok, number 4.
Number 4. He didn't start speaking until the children. Correct. Esta también estuvo un poquito más fácil. Had left. He didn't start speaking until the children had left the room. Okay, y the last one. And the last one is he understood the book only after he Had read. had read. Okay, he understood the book only after he had read it again. Okay, entendió el libro solo hasta que lo leyó de nuevo. Okay, had read. Ok, ¿alguna pregunta, alguna preguntilla? What means until? Ok, ¿qué significa until? Significa hasta o hasta que. Ok, he didn't start speaking until the children have left the room. No dejó de hablar hasta que los niños dejaran la habitación o dejaron la habitación. ¿Hasta qué? Until, ¿hasta qué? O hasta. Ok, hasta ahí un poquito más claros o se confundieron más. Ustedes me dicen. What does mean just? ¿Dónde dice just? Solo, just significa solo. Pero, ¿dónde dice just? No, Nani, ¿dónde dice just? No veo dónde dice just. Unless. ¿Dónde dice unless? Bueno, pero unless significa a menos que. ¿Ok? A menos que. Didn't. Didn't es el pasado de do o don't. El pasado de don't, mejor dicho, ¿no? Didn't es el pasado de don't. Ah, ok. Ok, ok, ok. Just es como decir como solo o casi. I'm just there. Estoy casi ahí. Puede significar varias cosas, depende del contexto. Contexto. ¿Ok? Ok, entonces hasta ahí estamos un poquito más claros. Vamos a pasar al siguiente Let's Practice, al siguiente ejercicio. ¿Ok? Continuamos con el Let's Practice. Complete the sentences with the verb in the parentheses. In the past perfect. Ok, pasado perfecto. Lo mismo que estamos haciendo. We, the book before we saw the movie. Y aquí están los verbos, nomás tienen que, vamos a separarlos así porque aquí no. Un poquito raro. Ya, así está la separación. Eso, creo que se sobreentiende que el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, ¿ok? Gustavo, please. Oración por oración. No necesito que me pongan todas las oraciones completas. Sí, oración por oración.
Okay, number one. We the book before we saw the movie. We saw the movie. Simple. Entonces, ¿cómo sería ahí? Casi, casi, Janet, casi, casi. Pero acá mira, este es el verbo infinitivo y este es el verbo en past participle. Casi, casi. Correcto. Uy, se fue. Correcto. We had read the book before we saw the movie. We had read the book before we saw the movie. Saw the movie. Okay? We have read the book before we saw the movie. Nosotros habíamos leído el libro antes de ver la película. ¿Ok? Nosotros habíamos leído el libro antes de ver la película. Por ejemplo, nosotros leímos el libro en 2012 y la película salió en 2014. Nosotros leímos el libro antes de que salga la película, pero igual sigue siendo pasado. Okay, let's continue. Number 2. I my room before my parents asked me to do it. I my room before my parents asked me to do it. Correct. Excellent. Had cleaned. Had cleaned my room. Yo había limpiado mi habitación antes que mis papás me pidieran que lo haga. 41. ¿Ok? 41. Sus micros, por favor. No se olviden. Muchas gracias. Correcto. I had cleaned the room. I had cleaned my room before my parents asked me to do it. Yo había limpiado mi habitación antes que mis papás me lo pidieran o me pidieran que lo haga. ¿Ok? Number 3. I had a great time. I had a great time at the circus. I never perfect. Excellent. Had gone. Had gone to one before. Tuve un buen momento en el circo. No había ido nunca a uno antes. ¿Ok? O no había ido antes. Had gone. Perfect. Number 4. My sister already super when I got home. When I got home. Correcto. Had made. Had made. Perfect. Voy a bajar un poquito. Es mucho. Had made. Correct. The movie already by the time I go to the movie theater. By the time I go to the movie theater. Correct. Had start. Had start. Correct. La película ya había empezado en el momento que llegué al cine. ¿Ok? Ok. I about the different versions of the Cinderella story before we studied them in class. I about the different version of the Cinderella story before we had studied them in class. Excellent. Had known.
had known. Correct. Had known. Yo sabía acerca de las diferentes versiones de la historia de Cinderella, Cenicienta, antes de estudiarlas en clase. ¿Ok? Ok. Creo, me parece, diría yo, que con estos ejemplos ya ha quedado un poquito más claro el tema del pasado y el pasado del pasado, ¿no? O no, todavía hay un poquito ahí de dificultad. Ustedes me dicen, yo, por lo que me han ido respondiendo, con lo rápido que me han ido respondiendo, puedo asumir que ya lo han entendido. O al menos ya están encaminados a entenderlo. Yes. Ok. Muy bien. Perfecto, entonces. Entonces continuamos, ¿ok? Continuamos. Yes, yes. Perfecto. Las manitos ahí arriba también que me indican que van por buen camino. Past perfect. Como en todos los tiempos gramaticales, tenemos el negativo y el interrogativo, ¿verdad? Acabamos de aprender el afirmativo. A ver, en la 3, Janina. Disculpa que haya pasado, no te leí. A ver, déjame ver. En la 3 es necesario, en el hat de la segunda parte, totalmente necesario. Totalmente necesario. ¿Sabes por qué? Porque aquí te estamos poniendo had como pasado simple. Ahí, ese had sí significa tener. Yo tuve un buen tiempo, un buen momento en el circo. Yo tuve. Ahí, en esa parte de la oración que he subrayado, ese verbo significa tener. Sin embargo, en esta segunda parte de la oración, este verbo no tiene significado. Pero si no lo pones, ya no es past perfect. Entonces tenemos que ponerlo sí o sí, porque esa parte es la parte del past perfect. Si no lo pones, automáticamente es cualquier otra oración, menos past perfect. ¿Ok? Es un complemento importante, por supuesto. Es que si no lo pones, ya no es past perfect. El past perfect sí o sí tiene que tener had y tiene que tener el verbo en pasado participio. Si no, deja de ser past perfect. Exacto. En la primera parte del pasado simple funciona como verbo. El had funciona como verbo. Y en la segunda parte funciona como auxiliar. ¿Ok? Ok, perfecto, Yanina, qué bueno que te haya quedado claro. No, está perfecto. O sea, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les ahí fastidia, que no los deja, díganmelo, lo resolvemos. Es mejor resolverlo aquí que ustedes se lleven esa duda y ya no tengan cómo resolverla, pues. ¿Ok? Entonces, nos habíamos quedado en que acabamos de hacer el afirmativo, ¿verdad? Past perfect, afirmativo. Ahora, ¿qué toca? Toca aprender el negativo y el interrogativo. ¿Ok? Disculpen un minuto. Toca aprender el negativo y el interrogativo. Ok. Miss, ¿cómo realizo la estructura de la oración en negativo? Sencillo. Lo único que tienes que hacer es agregarle el had, not. Muy parecido al present perfect. ¿Recuerdan? Que el has o had, perdón, has o had, has o have, le agregábamos not o lo contraíamos hasn't, haven't. Ok, acá es parecido, pero solo con el verbo had. Por ejemplo, I had not. I had not. Miss, no quiero decir I had not. Ok, puedes decir la forma corta. I hadn't.
I hadn't. Sencillo. No se dan tanto problema por eso. Lo único que tienen que hacer para que la oración sea negativa es ponerle el not. O usar la forma contraída, que es hadn't. ¿Ok? La contracción, hadn't. Ahora, vamos a leer, revisar este ejemplo. I had not saved the file before the computer turned off. O I hadn't saved the file before the computer turned off. ¿Ok? No había guardado el archivo antes que el computador se apagara. ¿Ok? No había guardado el archivo antes que el computador se apagara. Y ya tienes la forma negativa. Solo agregándole el not o cambiándolo por el hadn't. ¿Ok? Y listo. Ya tiene su forma negativa. Ahora, Miss, ¿cómo hago si quiero preguntar? Ok, la forma interrogativa, lo único que hacemos es cambiamos la posición del had, el auxiliar, y del pronombre. ¿Cómo? Aquí les traigo la manera. Debes abrir la oración con el auxiliar en pasado, estamos hablando del past perfect, had, seguido del sujeto y del verbo principal. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos I had not, I had saved, ¿verdad? Acá tenemos have you saved, had you saved, had you saved. Antes era I had saved, ahora es had you saved the file before the computer turned off. ¿Habías guardado el archivo antes que el computador se apagara? Ahora, este tipo de preguntas son bastante comunes al momento de asegurarnos si algo, algún hecho, alguna acción de verdad pasó o no. Por ejemplo, en esta pregunta se está asegurando de que si la persona ha guardado el archivo o no lo ha guardado. Had you saved the file before the computer turned off? ¿Habías guardado el archivo antes que la computadora se apagara? ¿Se dan cuenta? Está tratando de preguntar para confirmar si pasó o no pasó. Si un hecho pasó o no pasó. ¿Ok? Hasta ahí se entiende el negativo y el interrogativo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yes, se entiende. O sea, igual estamos hablando del pasado, básicamente. Pero en negativo lo estamos negando y en interrogativo estamos preguntando. Si algo pasó antes de que otra cosa pase. Si se entiende, perfecto. Si se entiende, entonces es momento de pasar a los ejemplos. A los ejemplos con el interrogativo, ¿ok? Miss, ¿cómo se responde a esa pregunta? Ok, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Deme un segundo. Miss, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Had you saved the file before the computer turned off? Puedes decir, yes, I had saved the file, o no, I hadn't. ¿Ok? No, I hadn't saved, o no, I hadn't. O sea, básicamente, a esa respuesta se responde, valga la redundancia, con el past perfect en presente o en pasado. Perdón, disculpen. A esta pregunta se responde con el past perfect en afirmativo o en negativo. ¿Ok? Yes, I had. No, I hadn't. Yes, I had saved. No, I haven't saved. Yes, I have saved it. Para que no digas todo. Yes, I have saved it. O no, I haven't saved it.
I hadn't understood the class before the teacher explained it. No había entendido la clase hasta que la profesora lo explicó. Por ahí va Janet. Por ahí, por ahí. Sí, es que usualmente lo tenemos que responder en past perfect. ¿Por qué? Porque te está haciendo una pregunta en past perfect, o sea, algo que pasó antes de una acción simple. Por ejemplo, vamos a ver aquí más preguntas, ¿ok? Solo preguntas. Como decíamos, es buscando la confirmación de algún hecho, ¿verdad? Por ejemplo, he had finished, perdón, had he finished his homework before he went to play with his friends? Had he finished his homework before he went to play with his friends? En español, teacher, ok. Él terminó su tarea antes de irse a jugar con sus amigos. Él terminó su tarea antes de irse a jugar con sus amigos. Le estás pidiendo confirmación, ¿no? Que te diga si es que él hizo algo que tú le habías dicho que haga antes de irse con sus amigos. Otra pregunta. Had the teacher correct? Yes, he had finished it. Puedes decir finish it para no decir his homework. Okay. Yes, he has finished it. He had finished it. Sí, él la terminó. ¿Ok? Sería así, miren. Yes, he had finished it. Okay, finished it. Finished it. Finished it. Okay. Yes, he had finished it. Had the teacher taught that lesson before the test? Had the teacher taught that lesson before the test? El maestro dio esa clase antes del examen. Yes, he had taught it. Oh, yes, he had. Nada más. Ok. Sí, pero en este caso no sería she, sería he. O también podría ser he, ¿no? Perdón, podría ser he o she, porque the teacher, te está diciendo the teacher, nada más. The teacher podría ser she o he, no hay problema. Está bien, Mar. Ok, tercera pregunta. Taught es enseñó. Enseñó. Ahí esa traducción está un poquito. Pero es enseñó. ¿Ok? Enseñó. Ok. Sí, esa traducción ahí un poquito. ¿Qué pasó, no? Ok. Had she learned French? Had she learned French just before her trip to Paris? Just before her trip to Paris, had she learned French? Just before her trip to Paris. Ella aprendió francés justo antes de su viaje a París. ¿Se dan cuenta? Just lo que me preguntaban. Justo. Before, antes. Just before. Exacto. No, she hadn't. Or yes, she had. Está bien. Ok. Trip or travel. Trip es viaje. Travel es viajar. ¿Ok? Trip, sustantivo. Viaje. Travel, verbo.
viajar. ¿Ok? Ok. Sí, exacto. No, she hadn't learned it. También. Está bien también, así. Pero esa es como la forma larga, ¿no? Que también está perfecto, ¿ah? ¿Ustedes quieren decirlo así? Se puede decir así. ¿Ok? Ok. Creo, sospecho, asumo que ya lo saben mejor. Lo han aprendido mejor. Perfecto, ahí las manitos. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? De repente algo por ahí no les queda muy claro, pregunten por favor, que venimos con los ejercicios. Bueno, los ejercicios también pueden preguntar, no piensen que no. Ok, entonces continuamos con los ejercicios, ¿está bien? Y por favor, antes de que les ponga los ejercicios, resolvemos ejercicio por ejercicio, ¿ok? Ejercicio por ejercicio, no en bloque. Te los pido por favor, ejercicio por ejercicio. Esto ya lo vimos. Ok, vamos a completar las oraciones como estuvimos haciendo hace un ratito, ¿sí? María looked really tired because she, ahí sí necesitan su hojita de verbos. Pero les doy una ayudita, ¿ok? Acá es slept. Muy bien, Graciela, muy bien, Janet, muy bien, Nani. Por ahí los veo, pero atentos, atentos. Está perfecto. Muy bien. Hadn't slept. Exacto. Se ve, está chiquitito, ¿no? Pero bueno. Hadn't slept. Perfect. Muy bien. Ahora, you to Brazil before you traveled there last summer. Before you traveled there last summer. ¿Cómo haríamos la pregunta ahí? Number two, number two, number two. Correct. Muy bien. Veo que ya le están agarrando ahí la maña al past perfect. Correct. Have you been? Had you been to Brazil before you traveled there last summer? ¿Has estado en Brasil antes de viajar el verano pasado? Correcto. Had you been? Number three. When a spot to the park, a spot to park the car, he walked into the stadium to watch the football match. Mm, 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 mm. Muy bien, correcto. Had found, had found. Perfect. Had found. Correct. Had found. Por ahí veo que siguen poniendo had found. Está perfecto. Had found. Next one, number four. After the. Uy, hizo grande esto. After the teacher had finished explaining the past perfect, Katie. A ver, ahí, a ver, ahí, a ver, ahí. Number four.
A ver si están ojito, ojito. After the teacher had finished, explaining the past perfect, Katie, the topic. Uy, uy, uy. Mm, uy, no puedo acá. After the teacher had finished explaining the past perfect, Katie. Ya, vamos a ver. Después que la maestra terminó de explicar el pasado perfecto, Katie, ajá, correcto, Nani, correcto, Jairo, por ahí veo que alguien lo han estado poniendo bien. There's truth. Esa era una trampilla, porque si ustedes ven, ya tenemos pasado perfecto en la oración. Entonces, ¿qué nos faltaba? After the teacher had finished, had el verbo have en pasado y finished el participio. Had finished explaining the past perfect. Katie understood the topic. Después de que la profesora terminó de enseñar o explicar el pasado perfecto, Katie entendió la asignatura o el tema. En este caso no va pasado perfecto. O sea, en la respuesta es pasado simple. ¿Ok? La respuesta es en pasado simple. Si ustedes me preguntan por qué, porque ¿qué va primero? ¿Que la profesora termine de explicar la lección o que Katie la entienda? ¿Qué va primero? Quiero que me respondan. ¿Qué va primero? ¿Que la profe termine de explicar la lección o que Katie la entienda? En esta oración. Claro, que termine de explicar va primero. Ajá, que termine de explicar va primero y después de que la profesora terminó de explicar, Katie recién entendió. Entonces, ¿cuál es el pasado del pasado? El pasado del pasado es que la profesora termine de explicar. Entonces, por lo tanto, ese es el past perfect. Y lo otro sería el pasado simple. Por eso ponemos understood. Nada más. ¿Se entendió un poquito más? La pregunta fue con trampilla para hacerlos caer a varios. Okay, let's continue, okay? Let's continue with number 5. His mom gave him... Sí, ¿verdad? Ok, ok, ahí vamos, ahí vamos. His mom gave him chocolate pudding for dessert after he eaten all his dinner. Correcto, se le agrega ahí de Eric. Had finished. Muy bien. Su mamá le dio pudín de chocolate después que él terminara de comer toda su cena. Primero él comió toda su cena y luego su mamá le dio pudín de chocolate.
Okay, number 6. Let's continue with number 6. Okay. Number 6. You about this new movie before I told you about it? Mm, 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 mm. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Dónde estamos? You heard. Perfect. Have you heard about this new movie before I told you about it? Perfect. Have you heard? Have you heard about this new movie before I told you about it? Perfect. Next one. I got an excellent mark at school. I got an excellent mark at school today because I a lot for the test. Tuve una excelente calificación en la escuela hoy porque I had mucho para studied. el examen. Correcto. Had studied. Had studied. Obtuve una excelente calificación en el colegio hoy porque estudié mucho para este examen. ¿Ok? Se entiende que primero estudié mucho y después obtuve una buena calificación, ¿verdad? Ok. Number 8. I all my breakfast when the school bus arrived, so that drove me to school this morning. Correcto, Nelly, pero ahí te confundiste un poquito porque pusiste como didn't. Hadn't. Correct. Hadn't. I hadn't. Ahí veo que se confunden con ese verbito, ¿eh? Bien, son equivalentes. Ah, profe, son equivalentes. Disculpe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En otras palabras, lo que te están diciendo tiene son. Pensé que me estaba hablando a mí. Creo que no. Muy bien. Eaten. Correct. Eaten. I hadn't eaten all my breakfast when the school bus arrived, so that drove me to school this morning. No había terminado, no había comido todo mi desayuno cuando el bus escolar llegó. Entonces, mi papá me llevó a la escuela, al colegio, esta mañana. ¿Ok? Ok. ¿Estamos correctos en esto? Hasta ahí creo que vamos mejor, porque los estoy viendo, pero ahí pilas, pilas. Entonces vamos a continuar con más ejercicios de past perfect, ¿ok? Atentos, atentos, porque puede haber alguna otra trampilla por aquí. 15. Señores, el valor de B, rápido, esto es fácil. Sus micros, por favor. Estamos en clase acá también. Ok, continuamos. Sí, la verdad que sí, Nelly, están mejorando. Están aprendiendo. Ok, complete with the correct form of the verb in parentheses. The grass was yellow. Pardon, the grass was yellow because it perfect hadn't. Recuerden que no lleva la E. Recuerden que no
pusiste? Recuerden que no lleva la E. Grass significa grass, igual que en el español, pasto. El pasto estaba amarillo porque no había llovido todo el verano. Ah, perdón, no puse. Okay, next one. The lights went off because the electricity bill. The electricity bill. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Adriana, si se te complica un poquito lo de los verbos, no hay problema que abras tu lista de verbos y lo puedas chequear, porque son tantos verbos que obviamente se nos va a olvidar el pasado participio de algunos, pero es hate, como ponen los compañeros. ¿Ok? Haven't, hate. ¿Ok? Haven't, hate. Okay. Number 3. Okay, let's continue with number 3. The children, they homework, so they were in trouble. So they were in trouble. Excellent. Hadn't done. Hadn't done. Correct. Hadn't done. Excellent. Number 4. Let's continue with number 4. They, so we went to restaurant. So we went to restaurant. Eating. Ate. Eat, ate. Eat, ate, no? Eat, ate. Eating. Eaten. Ay, tenía el audio. Ay, sorry. Ay, Haven't eaten. Okay? Haven't eaten. Correct. Let's continue with number 5. We couldn't go into the concert because our ticket. Correcto, correcto, correcto. Haven't brought. Okay. Brought. We couldn't go into the concert because we hadn't brought our ticket. No pudimos. Uy, caramba, ¿dónde está mi mouse? No pudimos ingresar al concierto porque no trajimos nuestras entradas. ¿Ok? Number 6. Let's continue with number 6. She said that she the UK before. Correct. She said that she hadn't visit. Hadn't visit. Ok, visit. No olviden al final. ¿Sí? The UK before. Julie and Anne before the party. Correct. Hadn't met
Before the party. Before the party. Pardon, my fault. Okay. I breakfast when he arrived. I breakfast when he arrived. Perfect. Perfect. Uh-huh. Pardon me. Haven't had. Correct. Y si esa oración fuera en presente, sería had had, ¿verdad? Had had. ¿Ok? Si esa oración fuera en presente, simplemente sería had had. ¿Ok? Okay, number 9. Number 9. He emailed before, so I showed him how to use it. So I showed him how to use it. Okay. Por ahí. Por ahí vi que pusieron diferencias o algo así del pasado simple y del pasado participio. No sé quién puso por ahí. Diferencias. Ahí está. Ok, sí, ahí es hadn't had, pero si fuera en positivo, sería had had. Ok, I had breakfast when he arrived. Ok, ¿por qué sería had had? Porque had lo usaríamos como auxiliar y had lo usaríamos como el verbo have en past participle. Por eso que had sería. Y en ese entonces es hadn't had. Ok. Y las diferencias entre el pasado simple y el pasado perfecto, como lo dijimos, el pasado perfecto narra un hecho o una acción específica, se adentra más en el pasado. El pasado simple te puede contar cosas que te han sucedido de manera secuencial. I broke my leg when I was a child. I cut my hair. Cosas que te pueden haber pasado, valga la redundancia, en el pasado. Pero past perfect te va más allá del pasado y te cuenta un momento en específico, un momento, algo importante, por así decirlo, que pasó antes de otro hecho, en el pasado también. No sé si se entiende muy bien, pero es como que el past simple te cuenta cosas del pasado, ¿ok? El past perfect te cuenta más cosas de ese pasado. Como dijeron, el pasado del pasado. Past participle. Ok, past participle es una forma, ¿cómo te explico? Es una forma del verbo. El verbo puede estar en infinitivo, comer, jugar, reír, saltar, bailar, o puede estar en pasado, comió, bailó, saltó, jugó, ¿ok? O puede estar en pasado participio, ¿ok? Que sería, las oraciones 6 y 7 solo tienen past simple, no past participle. Perdón, solo tienen past perfect, no past simple. Ajá. Ok, 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 ok. Nos estamos desviando. Ya se nos va a acabar el tiempo de la clase, ok. He, creo que eso ya me lo pusieron. Haven't used.
Correct. Ay, perdón. Sí. Mouse. Un poquito raro, perdón. He hadn't used email before, so I showed him how to use it. Okay. Number 10. You for the test, so you were very nervous. Hadn't studied. Perfect. Number 11. We, before you moved to Los Angeles. Correcto. Had met. We have met before you moved to Los Angeles. Okay. Number 12. When I got to the office, they correct, left. Right, had left. Uy, se fue para otro lado. Perdón. Tratamos de mover esto, pero... Okay. By the time the spring came, the flowers correct had bloomed. Had bloom. ¿Qué significa bloom? Significa florecer. Had bloom, florecieron. Okay. I was able to pass the exam since number 14. I was able to pass the exam since número 14. Muy bien. Had studied. Perdón. Studied. Had studied. Ok. Miren, ya va a acabar la clase y todavía nos faltan unos cuantos. Entonces, estos 10 que nos faltan aquí, lo pueden hacer ustedes en su casita porque me interesa que hagan este ejercicio de aquí. Me interesa que hagan este ejercicio de aquí. ¿Qué pasó primero? ¿Ok? ¿Qué pasó primero? Number 1. By the time Charles arrived at the office, the boss has already left for the meeting. By the time Charles arrived at the office, the boss has already left for the meeting. Al momento que Charles estaba llegando a la oficina, tu jefe o el jefe ya había dejado la oficina, ya se había ido a una reunión. ¿Qué pasó primero? ¿Charles llegó a la oficina o el boss se fue? Correcto. Por ahí veo que ponen... Ok, la letra correcta es la letra B, porque te está diciendo, cuando Charles había llegado a la oficina, su jefe ya se había ido. Entonces, ¿qué pasó primero? ¿Que Charles llegó? Pues su jefe se fue. Y Charles ya no lo encontró. Su jefe se fue. ¿Ok? Si se dan cuenta, ahí está el past perfect. Had already left. O had left. ¿Okay? Ahí está el present perfect. El past perfect. Ok, continuamos. Brittany had washed all the dishes when her husband came.
Brittany had washed all the dishes when her husband came. Brittany había lavado todos los platos cuando su esposo llegó. Entonces, ¿qué pasó primero? ¿Brittany lavó los platos o su esposo llegó? Correcto. Brittany lavó los platos. Y ahí te puedes dar cuenta que es pasado perfecto. ¿Ok? Que es una acción que ocurrió antes de otra en el pasado. Number 3. After he had the accident, ahí ya lo ven, had, ¿ok? After he had the accident, he reported to the insurance company. After he had the accident, he reported to the insurance company. Después de que él tuvo el accidente, lo reportó con su compañía de seguro. Entonces, ¿qué pasó primero? ¿Tuvo el accidente o lo reportó con su compañía de seguros? Correcto. Tuvo el accidente. Y ahí se pueden dar cuenta que es had, porque el primer had es el auxiliar del past perfect y el segundo had es el pasado participio del verbo tener. ¿Ok? Number 4. Uy, vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿ok? Number 4, ya estamos por acabar. Number 4. Tom had saved a lot of money, so we bought a motorcycle. Tom had saved a lot of money, so he bought a motorcycle. Entonces, ¿qué pasó primero? Tom guardó dinero, ahorró dinero o se compró una motocicleta. Correct. Save a lot of money. Correct. After Margaret had read the book, she took it back to the library. Después de que terminó de leer el libro, lo llevó a la biblioteca. ¿Qué pasó primero? ¿Leyó el libro o lo llevó a la biblioteca? ¿Qué pasó primero? ¿Llevó el libro o lo llevó de regreso a la biblioteca? Correcto. Primero leyó el libro y luego lo llevó a la biblioteca. Continuamos. Before my parents visited London, they had visited Paris. Before my parents visited London, they had visited Paris. Antes, ahí se dice antes, entonces ya te está soplando. Antes que mis papás visiten London, visitaron París. Entonces, ¿qué pasó primero? Letter B. Ellos primero visitaron París y luego visitaron London. Ok, y este ejercicio me parecía bastante importante porque así ustedes se pueden dar cuenta la función del past perfect. Algo que sucedió en el pasado, pero sucedió antes de otra cosa que también sucedió en el pasado. ¿Ok? Sí, ahora creo que sí quedó más claro, ¿verdad? ¿Qué pasó primero y qué pasó después? Pero las dos cosas siguen siendo pasado, pero una pasó antes que la otra. ¿Ok? Ok, espero que les haya servido, espero que hayan aprendido un poquito más. Recuerden que solo vamos a aprender si lo practicamos, ¿ok? Practicar, practicar, practicar. Como siempre, ahí les dejé los 3 links de los ejercicios y ustedes los pueden hacer de nuevo, hacer 1000 veces si quieren. Ok. Aquí arribita creo que hay otro link también. ¿O no? No, solo esos links, ¿ok? Solo esos links.
Pero ahí les dejé 3 links para que puedan practicar. ¿Ok? Muchas gracias por esta cuarta clase.